Cordial saludo. En la siguiente presentación hablaremos de las cuatro biomoléculas orgánicas. ¿Qué es biomoléculas orgánicas? Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los seis elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, los cuales constituyen las biomoléculas: glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Estos seis elementos son los principales componentes de las biomoléculas. Las biomoléculas se dividen en dos tipos: orgánicas e inorgánicas. Tipos de biomoléculas. La biomolécula inorgánica son moléculas que poseen tanto en los seres vivos como en los cuerpos inertes, aunque son imprescindibles para la vida, como el agua, la molécula inorgánica más abundante, los gases, oxígeno, etc., y sales. Biomolécula orgánica son sintetizadas principalmente por los seres vivos y tienen una estructura con base en carbono y se dividen en cinco grandes grupos que son lípidos, proteína, ácido nucleico, glúcidos y vitaminas. ¿Qué son lípidos? Se le llama lípidos al conjunto de moléculas orgánicas. La mayoría de biomoléculas compuestas principalmente por el carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Tienen como característica principal ser insolubles en el agua y en disolventes orgánicos como el benceno. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas cuando las grasas solo son un tipo de lípidos, aunque el más conocido. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones en los órganos vivientes, como función de reserva energética, función estructural, función reguladora, hormonal y de comunicación celular, función transportadora, función biocatalizadora, función térmica. Características de los lípidos. Los lípidos tienen como característica principal el ser hidrófobos, insolubles en el agua, y solubles y disolventes orgánicos. Se los llaman incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales. Cumplen diversas funciones en los organismos vivientes, pero algunos tienen anillos aromáticos, algunos son flexibles, mientras que en otros son rígidos o semiflexibles, hasta alcanzar casi una totalidad de flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. La mayoría de lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte polar o hidrofóbico, que se le teme al agua o rechaza el agua, lo que significa que no interactúa bien con solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. Clasificación de los lípidos. Los lípidos forman un grupo de sustancias de estructura química muy heterogénea, siendo la clasificación más aceptada la siguiente. Lípidos simples son aquellos que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Lípidos compuestos son los lípidos que, además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, también tienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. Ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular, formados por subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Se clasifican en dos tipos de ácidos nucleicos: el ADN y el ARN. El ADN guarda la información genética en todos los organismos celulares y el ARN es el necesario para que se exprese la información contenida en el ADN. El ADN, ácido desoxirribonucleico, participa en el
ADN polimerasa. El ARN, ácido ribonucleico, participa en el ARN polimerasa. ADN, ácido desoxirribonucleico. Bien, lo primero que debes saber es que el ADN es un ácido nucleico. Un ácido nucleico es la biomolécula orgánica constituida por los siguientes bioelementos: carbono, hidrógeno, nitrógeno y fosfato. En concreto, el ADN es un ácido desoxirribonucleico. Desde el punto de vista químico, él es un polímero de nucleótidos, es decir, un polinucleótido. Un polinucleótido es el compuesto formado por muchas unidades simples conectadas entre sí. Función del ADN. La función del ADN es contener la información genética hereditaria de la célula, por la cual se sintetizan proteínas y se desarrollan los organismos. En especial las enzimas son correspondientes de la regulación de los procesos vitales, el crecimiento de la reparación de tejidos y la reproducción. ARN, ácido ribonucleico. A diferencia del ADN, que es la molécula de doble cadena, el ARN tiene una sola cadena y tiene una molécula de ribosa en su composición, la cual es la responsable por su nombre. Existen 3 tipos de ARN, cada uno con una función específica dentro de este proceso. Función del ARN. El ARN es la molécula que se encarga de dirigir las distintas etapas intermedias del proceso a través del cual se sintetizan proteínas. El ADN no tiene la capacidad de funcionar por sí solo, por lo cual recurre al ácido ribonucleico para que se realice la transferencia de información durante la síntesis de proteína. ¿Qué son proteínas? Las proteínas son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría también contiene azufre y fósforo. Las mismas están formadas por unión de varios aminoácidos, unidos mediante enlaces peptídicos en el orden y la disposición de los aminoácidos. En una proteína depende del código genético ADN de la persona. Las proteínas constituyen alrededor del 50% del peso seco de los tejidos y no existe un proceso biológico alguno que no dependa de la participación de este tipo de sustancias. Caracterización y funciones de las proteínas. Energéticamente, las proteínas aportan al organismo 4 calorías de energía por cada gramo que se ingieren. Las proteínas están mayormente presentes en alimentos de origen animal, carnes, huevos y leches en menor proporción en vegetales como soja, legumbres, cereales y frutos secos. Las proteínas realizan diferentes funciones, entre las que se encuentran la aportación de la información genética, la cual se codifica en forma diferente por cada ente vivo. Las funciones de las proteínas son específicas de cada tipo de proteína y permiten que las células defenderse de agentes externos, mantener su integridad, controlar y regular funciones, reparar daños. Todos los tipos de proteínas realizan su función de la misma forma por unión selectiva a moléculas. Clasificación de las proteínas. Las proteínas pueden clasificarse en 3 grupos, en función de su forma y su solubilidad. Proteína fibrosa. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas, de forma cilíndrica, no es soluble en el agua. Un ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. Proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica. Debido a su distribución de aminoácidos, hidrófobo es un interior e hidrófilo es su exterior.
que son muy solubles en las soluciones acuosas. Proteínas de membrana. Son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Estas proteínas de membrana que están embebidas en la bicapa lipídica poseen grandes aminoácidos hidrófobos que interactúan en el entorno no polar de la bicapa inferior. Las proteínas de membrana son solubles en soluciones acuosas. Un ejemplo de proteína de membrana es la rodopsina. La rodopsina es una proteína integral de membrana y se encuentra incrustada en la bicapa. ¿Qué son carbohidratos? Los glúcidos cumplen un papel muy importante en nuestro organismo, que incluyen las funciones relacionadas con el tema energético, el ahorro de las proteínas, la regulación del metabolismo de las grasas y el tema estructural. Los carbohidratos suministran la energía para la actividad automática del cuerpo y del cumplimiento de tareas diarias y el trabajo físico. Además desempeñan un papel vital en la digestión, la asimilación del metabolismo y la oxidación de proteínas y grasas. Función de los carbohidratos. La función principal que cumplen los carbohidratos es la aportación de la energía necesaria para llevar a cabo nuestro día a día. Sin embargo, también tienen otras tareas relacionadas como una buena salud y un buen funcionamiento de nuestro organismo. Algunas de esas labores de los hidratos de carbono son energética. Los carbohidratos funcionan como reserva energética, pudiendo usarse de manera inmediata, porque las despensas energéticas tienen la capacidad de movilizarse rápidamente para producir glucosa en caso de que sea necesario. Esta función hace que el aporte de hidratos de carbono tenga que ser diario. Ahorran proteínas. Al usarse los hidratos de carbono como gasolina, se deja a un lado el uso de las proteínas con este fin que ya estas pueden ser utilizadas para muchas otras funciones. Forman parte de tejidos importantes. Los hidratos de carbono son partes imprescindibles en tejidos conectivos y nerviosos. Además también se encuentran en moléculas del ADN trifosfato de adenosina. Un nucleótido es necesario para obtener energía. Características en los carbohidratos. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno y hidrógeno. Son solubles en el agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que estas poseen clorofila. Es un pigmento responsable de captar la luz solar y de partir de ahí elaborar glucosa. Son fuente de energía. Su metabolización aporta calor y energía corporal. Ayudan a evitar a que las proteínas se utilicen como fuente de energía. Previenen la cetosis, ya que estos carbohidratos participan en el metabolismo lipídico. Intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso central, ya que, entre otras funciones, los hidratos de carbono son utilizados como combustible para que se produzcan las transmisiones nerviosas. Son fuente de reserva de glucógeno. Los hidratos de carbono metabolizados en glucosa forman un depósito de energía denominado glucógeno. Este proceso se lleva a cabo principalmente en el hígado. Son necesarios para la formación de otras sustancias químicas. Clasificación de los carbohidratos. Hidratos de carbono simple. Desde un punto de vista científico, los hidratos de carbono simples están exclusivamente formados por una o dos moléculas de azúcar. Las monosacáridos son moléculas de entre 3 y 6 átomos de carbono que no pueden descomponerse
en otros elementos más sencillos. Los disacáridos son unidos de dos moléculas de monosacáridos. Estos se hidrolizan, se descomponen produciendo dos monosacáridos. Se pueden considerar como hidratos de carbono simple tanto los monosacáridos de una sola molécula de azúcar como los disacáridos formados por dos moléculas de azúcares simples agrupadas. Hidratos complejos. Los hidratos de carbono complejos están formados por los oligosacáridos y los polisacáridos. Los oligosacáridos son carbohidratos que contienen entre 3 y 10 monosacáridos. Los polisacáridos son carbohidratos formados por la unión de muchos monosacáridos o disacáridos. Referencias bibliográficas. Gracias por su atención.